La espiritualidad era el eje central de la vida en el antiguo Egipto. No existía una separación clara entre lo cotidiano y lo sagrado. Cada acción, por pequeña que fuera, estaba conectada con el mundo divino. Los egipcios creían que el universo funcionaba gracias a un equilibrio perfecto. A este principio lo llamaban Ma'at. Ma'at representaba el orden, la justicia y la armonía. Mantener ese equilibrio era responsabilidad de todos. Pero sobre todo, del faraón. El faraón no era solo un gobernante. Era el garante del orden universal. Un intermediario entre los dioses y los seres humanos. Mientras el faraón cumpliera su papel, el Nilo seguiría fluyendo. Las cosechas serían abundantes. Egipto prosperaría. Por eso, la figura del faraón estaba presente en todos los aspectos de la vida. Su imagen aparecía en templos, estatuas y relieves. Siempre representado como fuerte, eterno y divino. Los templos eran el corazón espiritual de las ciudades. Construcciones monumentales que dominaban el paisaje. No eran lugares de reunión pública como hoy. Eran la casa de los dioses. Dentro de ellos, los sacerdotes realizaban rituales diarios. Vestían a las estatuas divinas. Ofrecían alimentos. Quemaban incienso. Estos rituales no eran simbólicos. Para los egipcios, eran acciones reales que mantenían el orden del mundo. Cada templo estaba dedicado a un dios específico. Ra, dios del sol. Osiris, dios de la vida y la muerte. Isis, diosa de la protección y la maternidad. Horus, dios del cielo y del poder real. Cada uno cumplía una función esencial. La religión también explicaba lo inexplicable. Las enfermedades. Las sequías. Las inundaciones extremas. Nada ocurría por azar. Los festivales religiosos eran momentos importantes. Las ciudades se llenaban de música, procesiones y ofrendas. Las estatuas de los dioses eran sacadas de los templos y llevadas por las calles. La gente celebraba. Cantaba. Pedía favores divinos. Estos eventos fortalecían la identidad colectiva. Pero ninguna creencia era tan importante como la vida después de la muerte. Para los egipcios, la muerte no era el final. Era una transición. Creían que el alma continuaba su existencia en otro plano. Pero para lograrlo, el cuerpo debía conservarse. De ahí nació la momificación. Este proceso era largo y complejo. El cuerpo era tratado con cuidado extremo. Cada paso tenía un significado religioso. No todos podían permitirse una momificación elaborada. Pero incluso los más humildes buscaban preservar el cuerpo de alguna forma. Las tumbas eran consideradas casas eternas. En ellas se colocaban objetos personales. Herramientas. Comida. Amuletos. Todo lo necesario para la otra vida. Las paredes de las tumbas eran decoradas con escenas de la vida cotidiana. Trabajos en el campo. Banquetes. Momentos familiares. No eran simples decoraciones. Eran representaciones mágicas que aseguraban la continuidad de esa vida en el más allá. El juicio de Osiris era una de las creencias más importantes. Tras la muerte, el corazón del difunto era pesado en una balanza. En un lado, el corazón. En el otro, la pluma de Maat. Si el corazón era puro, el alma continuaba su camino. Si no, era devorada por una criatura llamada Ammit. Este juicio reforzaba la moral en vida. Actuar correctamente no solo era socialmente correcto. Era vital para la eternidad. Por eso, los egipcios valoraban la honestidad, el respeto y el equilibrio. La muerte, lejos de ser temida, era preparada durante toda la vida. Incluso las personas comunes pensaban en su tumba. En sus ofrendas. En su legado. Este pensamiento dio forma a una cultura profundamente espiritual. Mientras tanto, las ciudades seguían creciendo. Los templos se hacían más grandes. Las tumbas más elaboradas. La arquitectura alcanzó niveles impresionantes. La piedra se convirtió en símbolo de eternidad. Lo que estaba hecho de piedra estaba destinado a durar para siempre. Así surgieron las grandes necrópolis. Complejos funerarios que acompañaban a las ciudades. La vida y la muerte coexistían de manera natural. Todo formaba parte del mismo ciclo. El Nilo seguía marcando el ritmo. La siembra. La cosecha. La vida. La muerte. Generación tras generación, este modelo se mantuvo. Egipto no se construyó en un solo momento. Fue el resultado de miles de años de adaptación, observación y creencia.
Las primeras aldeas se transformaron en ciudades. Las ciudades en centros de poder. El poder en una civilización eterna. Incluso hoy, miles de años después, el legado del antiguo Egipto sigue vivo. En sus monumentos. En sus textos. En su visión del mundo. Un mundo donde el equilibrio lo era todo. Donde la vida y la muerte no eran opuestas, sino partes del mismo camino. Y mientras el Nilo continúe fluyendo, la historia de Egipto nunca dejará de contarse. Con el paso del tiempo, la organización social del antiguo Egipto se volvió cada vez más clara. No todas las personas tenían las mismas responsabilidades ni el mismo nivel de poder. La sociedad comenzó a estructurarse en diferentes niveles. En la base se encontraban los campesinos. Ellos trabajaban la tierra. Dependían directamente del Nilo y de sus ciclos. Sin su esfuerzo, nada más sería posible. Sobre ellos se encontraban los artesanos. Personas especializadas en crear objetos útiles y decorativos. Ceramistas, carpinteros, tejedores y constructores. Sus manos daban forma a la vida cotidiana. Más arriba estaban los comerciantes, encargados de intercambiar productos entre ciudades y regiones. Gracias a ellos, Egipto se conectaba con tierras lejanas. El comercio no solo traía bienes. También traía ideas, costumbres y conocimientos nuevos. En un nivel aún más alto se encontraban los escribas. Pocas personas sabían leer y escribir. Por eso, su conocimiento era muy valioso. Los escribas llevaban registros. Controlaban impuestos. Administraban los recursos del Estado y de los templos. Su formación era larga y rigurosa. Desde niños, eran entrenados para dominar la escritura y las matemáticas. Por encima de ellos estaban los sacerdotes. Guardianes del conocimiento religioso. Intérpretes de la voluntad de los dioses. Ellos dirigían rituales, festivales y ceremonias. También administraban grandes cantidades de tierras y riquezas pertenecientes a los templos. La religión y el poder estaban profundamente conectados. En la cima de esta estructura se encontraba el faraón, considerado un dios en la tierra. El vínculo entre el mundo humano y el mundo divino. Su autoridad era absoluta. El faraón garantizaba el orden, conocido como Maat. El equilibrio del universo. La armonía entre los dioses, la naturaleza y los seres humanos. Obedecer al faraón no era solo una obligación política. Era un deber religioso. Este sistema permitió una estabilidad excepcional. Durante siglos, Egipto mantuvo una estructura sólida y organizada. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso. Al amanecer, las ciudades despertaban lentamente. El sol iluminaba las calles de tierra. Las puertas de las casas se abrían. Las personas comenzaban sus actividades diarias. En los campos, los campesinos trabajaban la tierra con herramientas simples. Arados de madera. Hoces para la cosecha. El trabajo era duro, pero también predecible. La regularidad del Nilo ofrecía seguridad. En las ciudades, los artesanos se reunían en talleres. Modelaban barro. Cortaban madera. Tejían telas de lino. Cada objeto tenía un propósito. Nada se hacía sin razón. Los mercados eran espacios llenos de vida. Voces. Colores. Olores. Allí se intercambiaban alimentos, herramientas, telas y objetos de uso cotidiano. No existía el dinero como lo conocemos hoy. El comercio se basaba en el trueque. Un saco de grano podía cambiarse por cerámica. O por herramientas. O por telas. Todo tenía un valor práctico. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental. No solo en el hogar, sino también en la economía. Podían trabajar como artesanas, comerciantes o administradoras. Tenían derechos legales. Podían poseer propiedades. Esto era poco común en otras civilizaciones antiguas. La vida familiar era estable. El matrimonio era importante. Los hijos eran muy valorados. La educación comenzaba en casa. Los valores se enseñaban desde temprana edad. Respeto. Trabajo. Obediencia. Equilibrio. La música y el arte estaban presentes en la vida diaria. No solo en templos o palacios. Se cantaba. Se bailaba. Se decoraban objetos cotidianos. El arte no era solo belleza. Era expresión espiritual. Cada color tenía un significado. Cada forma, un propósito. Conforme las ciudades crecían, también crecían los desafíos. Mantener el orden era cada vez más complejo.
Se necesitaban leyes. Normas claras. Castigos para quienes rompían el equilibrio. La justicia estaba estrechamente ligada a la religión. Romper la ley era alterar el orden divino. Los jueces actuaban en nombre del faraón y de los dioses. Este sistema reforzaba la estabilidad social. Al mismo tiempo, Egipto seguía expandiéndose. Nuevas tierras eran exploradas. Nuevos recursos eran obtenidos. El poder central se fortalecía. Las ciudades más importantes se convirtieron en centros administrativos. Desde allí se tomaban decisiones que afectaban a todo el reino. El Estado egipcio comenzaba a consolidarse. La arquitectura también evolucionó. Los edificios se volvieron más grandes. Más duraderos. El adobe fue reemplazado gradualmente por la piedra en construcciones importantes. Esto marcó el inicio de una nueva era. Las ciudades ya no eran solo lugares para vivir. Eran símbolos de poder. El paisaje de Egipto cambiaba lentamente. Pero su esencia seguía siendo la misma. El Nilo continuaba fluyendo. Las personas continuaban trabajando. Los dioses continuaban siendo venerados. Todo seguía un orden. Mientras el sol comienza a elevarse lentamente sobre el horizonte, el río Nilo fluye con calma a través del desierto. Sus aguas reflejan la luz dorada de la mañana, creando un contraste profundo entre el azul del río y el tono cálido de la arena. Desde hace miles de años, este paisaje se repite una y otra vez. El Nilo avanza sin prisa, pero sin detenerse jamás. Para los antiguos habitantes de estas tierras, el río no era solo una fuente de agua. Era el origen de la vida misma. Sin el Nilo, Egipto no habría existido. A ambos lados del río, el desierto se transforma. Donde llega el agua, la tierra se vuelve oscura y fértil. Donde el agua no alcanza, solo queda arena seca y silenciosa. Este contraste marcó el destino de una civilización entera. Cada año, el Nilo se desbordaba de manera natural. Sus aguas inundaban los campos cercanos, cubriendo la tierra con una capa de limo rico en nutrientes. Cuando el río volvía a su cauce, dejaba atrás un suelo perfecto para el cultivo. Para los egipcios, este fenómeno no era casualidad. Era una señal del orden del universo. Una muestra de que los dioses mantenían el equilibrio del mundo. Gracias a estas inundaciones, los primeros agricultores pudieron sembrar trigo, cebada y otros alimentos esenciales. La agricultura se volvió estable. La supervivencia dejó de depender únicamente de la caza y la recolección. Poco a poco, las personas comenzaron a establecerse de forma permanente junto al río. Al principio, los asentamientos eran pequeños. Unas cuantas chozas construidas con barro y ramas. Siempre cerca del agua. Siempre atentos al comportamiento del Nilo. Con el paso de las generaciones, estos asentamientos crecieron. Las familias se multiplicaron. Las chozas se transformaron en casas más resistentes hechas de adobe. Así nacieron las primeras aldeas del antiguo Egipto. La vida en estas aldeas seguía el ritmo del río. Cuando el Nilo se desbordaba, los campos se preparaban. Cuando el agua se retiraba, comenzaba la siembra. El tiempo ya no se medía solo por el sol o las estaciones. Se medía por el comportamiento del Nilo. Los habitantes aprendieron a observar la naturaleza. A interpretar señales. A anticiparse a los cambios. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. De generación en generación. Las aldeas no tardaron en organizarse. Cada persona cumplía una función dentro de la comunidad. Algunos trabajaban la tierra. Otros fabricaban herramientas. Otros se encargaban de almacenar el grano. La cooperación se volvió esencial. Con el tiempo, ciertas aldeas comenzaron a destacar sobre las demás. Su ubicación era mejor. Sus tierras eran más fértiles. O su importancia religiosa era mayor. Estas aldeas crecieron más rápido. Atrajeron a más personas. Se convirtieron en los primeros centros urbanos. Así comenzó el lento pero inevitable paso de aldea a ciudad. Las ciudades no eran como las conocemos hoy. No había grandes edificios ni calles pavimentadas. Pero sí había orden. Las viviendas se agrupaban de forma organizada. Los espacios comunes se volvieron más importantes. Aparecieron zonas destinadas al almacenamiento de alimentos. El grano era uno de los bienes más valiosos. Garantizaba la supervivencia durante épocas difíciles. Por eso, protegerlo era una prioridad. A medida que las ciudades crecían, también crecía la necesidad de liderazgo. No todos podían decidir al mismo tiempo.
Surgieron figuras de autoridad local. Personas encargadas de coordinar el trabajo, resolver conflictos y mantener el orden. Este fue uno de los primeros pasos hacia una estructura de gobierno. La vida cotidiana, sin embargo, seguía siendo sencilla. Las casas eran pequeñas. Generalmente de 1 o 2 habitaciones. Construidas con adobe secado al sol. Dentro, los muebles eran pocos. Camas sencillas. Esteras en el suelo. Vasijas de cerámica para almacenar agua y alimentos. La cocina ocupaba un lugar central. El pan y la cerveza eran la base de la alimentación diaria. El pan se elaboraba de manera artesanal. La cerveza, espesa y nutritiva, era consumida por adultos y niños. Estos alimentos no solo nutrían el cuerpo, también unían a la comunidad. La familia era el núcleo de la sociedad egipcia. Hombres, mujeres y niños compartían responsabilidades. Los niños aprendían observando, imitando a los adultos, participando desde pequeños en las tareas diarias. Así se transmitían los conocimientos. Así se preservaban las tradiciones. Conforme las ciudades crecían, también aparecieron nuevos oficios. No todos trabajaban ya en el campo. Algunos se especializaron en la cerámica. Otros en la fabricación de herramientas. Otros en el tejido de telas. La especialización permitió mejorar la calidad de los productos. Y también facilitó el intercambio. El comercio comenzó a desarrollarse de manera natural. El río Nilo se convirtió en una gran vía de comunicación. Las embarcaciones transportaban productos de una ciudad a otra. Viajar por el río era más fácil que cruzar el desierto. El Nilo unía lo que la arena separaba. Gracias al comercio, las ciudades se conectaron entre sí. Los productos circulaban. Las ideas también. Este intercambio fortaleció la economía y la organización social. Con el aumento del comercio, surgió la necesidad de llevar registros. Saber cuántos productos entraban y salían. Cuánto grano se almacenaba. Que se intercambiaba. Así aparecieron los primeros escribas. Personas capacitadas para registrar información mediante símbolos. La escritura comenzaba a tomar forma. Este fue un paso fundamental en la historia de Egipto. La administración permitió un mayor control. Un mayor orden. Una mayor estabilidad. La sociedad egipcia se volvía cada vez más compleja. Pero, a pesar de todo este avance, la religión seguía ocupando un lugar central. Los egipcios creían que los dioses controlaban la naturaleza. El río. Las cosechas. La vida y la muerte. Nada ocurría sin la voluntad divina. Por eso, los rituales eran constantes. Las ofrendas eran frecuentes. La fe era profunda. Los templos comenzaron a construirse dentro de las ciudades. No solo como lugares de culto, sino también como centros de poder. Los sacerdotes ganaron importancia. Interpretar la voluntad de los dioses era una tarea crucial. La religión ayudaba a mantener el orden social. A explicar el mundo. A dar sentido a la vida.